Muy buenos días, hermanos de Templo Bautista de South Houston. Nuevamente nos vemos por estos medios. Hoy al estudio de la escuela dominical, el estudio número 33 que tiene como título Las credenciales del ministerio. Se sigue basado en el estudio de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Hoy vamos a estar en el capítulo 6 y si acaso unos versículos al principio del capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 6, prácticamente todo el capítulo y al inicio del capítulo 7. Hermanos, les avisamos que les seguimos exhortando a cada uno de ustedes que por favor llamen a la iglesia si desean asistir. Ya estamos con los servicios presenciales, tenemos capacidad limitada, hasta ahora máxima unos 40, y llame a Newbie, llame a la iglesia y anótese para que pueda asistir. También los cultos en inglés también se están dando de manera presencial y también pueden llamar a la iglesia para anotarse. Seguimos llevando y tomando en cuenta todas las precauciones en cuanto a tiene que usar mascarilla todo el tiempo, mantenemos la distancia, se lavan las manos, los chequeamos al inicio en la puerta. Así que continuamos tomando precauciones para cuidarnos de este virus. Los demás hermanos que estaban enfermos, gracias al Señor, todos están muy bien. Dios los ha ido curando, sanando a cada uno de ellos. Y a algunos todavía les queda un poquito de residuos del COVID, pero Dios también está trabajando en sus vidas. Así que hermanos, sigamos animándonos y exhortándonos los unos a los otros a seguir este camino de fe. Vamos entonces ahora a comenzar este estudio, repito, capítulo 6, y vamos a estar nuevamente, Pablo va a estar enseñando y defendiendo y más bien explicando lo que es su ministerio y cómo debe ser y qué implica el ministerio en este caso del apóstol Pablo. Pero también vamos a traer enseñanza para nosotros porque también Pablo hace unas exhortaciones a la iglesia en este capítulo. Se habrán dado cuenta que por todos estos capítulos Pablo ha tenido en muchas ocasiones que defender su ministerio. Vuelvo a repetir, en la iglesia de Corintios había personas que cuestionaban el ministerio de Pablo, o por qué Pablo era así, o por qué era de la otra manera, o por qué no actuaba de esta manera. En fin, había mucho cuestionamiento, había mucha desconfianza, y también estaban los judíos cristianos que querían obligar a los gentiles que se habían convertido a guardar las leyes de la ley de los judíos. Así que había estos conflictos y traía confusión. Y Pablo, sobre todo, uno de los problemas mayores que se encuentra por estas cartas es que la gente, había un grupo de personas, repito, desconfiaban del ministerio de Pablo. Y hoy vamos a ver nuevamente Pablo respondiendo a esas críticas que le hacían. Así que comenzando el capítulo 6, versículo 1 en adelante al 3, dice de la siguiente manera: Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Recuerden que la semana pasada terminamos el 5, donde Pablo decía que por tal razón Dios le había dado, ha puesto en sus manos a Pablo y a su grupo, y quizás, y no quizás, también a nosotros hoy día, el ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste esto? En que Dios está reconciliando al mundo por medio de Jesucristo. Reconcilia al mundo consigo mismo por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y ese ministerio es ¿cuál? El predicarle al mundo el plan de salvación que únicamente se consigue creyendo en Jesucristo. Y Pablo dice, ya que este ministerio nos ha sido dado a nosotros, dice el 6, capítulo 6:1, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Que no la reciban en vano. O sea, ya que Dios ha dado tanto a nosotros sin merecerlo, que hagamos algo. ¿Qué tenemos que hacer? Responder al regalo de Dios. Un regalo, repito, que no merecemos. Dice Pablo, no la reciban en vano. Hagan algo por ese regalo que no merecían. Y lo menos que podemos hacer es que aceptar el regalo, aceptar la gracia, aceptar este ministerio y colaborar con Dios. Lo menos que podemos hacer, la palabra original que utiliza aquí Pablo, es que estoy trabajando junto con Dios. Estamos trabajando al lado de Dios. Somos que
socios, por decirlo así, vamos a de una manera, del Señor. Somos socios de Dios en este negocio, en esta empresa. Estamos, y esa es la palabra que utiliza Pablo. No es que Dios nos necesita para esta misión, porque Él lo puede hacer solito. Pero Dios se satisface en llamarnos, número uno, sus hijos, salvados por Jesucristo, y también que a Él le da gran satisfacción que nosotros respondamos a esa gracia que hemos recibido sin merecerla, como participando de esta misión de ir y predicar su evangelio y de decirle al mundo que tienen oportunidad de reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo. Qué gran bendición. Por eso que no recibamos en vano esta gracia. Otra vez, si no haces nada por Dios, eso no quiere decir que no te vas a salvar, porque es por gracia, ¿ok? No es por obra, no. Pero Pablo dice contra lo menos que podemos hacer, lo mínimo que podemos hacer como en respuesta a esa gracia que Dios nos ha dado es servirle, obedecerle y participar de esta misión de ir y predicar su evangelio. Así que, hermanos, qué bonito. Recordemos que otra vez, ya que hemos sido salvados sin merecerlo, y Dios nos ha salvado y nos ha perdonado todos nuestros pecados, oremos y pongamos aquí las manos en el arado y hagamos algo. Hagamos algo. Otra vez, no es para ser salvados, es para participar, tener la bendición de trabajar junto con Dios en esta misión. Y dice, y Pablo pues cita un pasaje de Isaías que dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Y Pablo también exhorta cada vez que otros escuchen esta palabra, toda vez que cada uno escuche el mensaje de Dios, aprendamos de Dios, aceptemos su invitación. Pablo dice, no esperen a mañana. La gente debería aceptar a Cristo cuando hoy es el día para alcanzar salvación. Hoy es el día aceptable para Dios. Hoy es el día que Dios quiere que todo el mundo le conozca y se arrepienta. Pero es una manera de que la urgencia que tiene Dios de que todo hombre se arrepienta. Así que si Dios quiere eso, nosotros tenemos que trabajar entonces todo el tiempo. Tenemos que trabajar con nuestro Dios, al lado de Dios, en esta misión, predicando este evangelio. Así que ese es el versículo 1 y 2. Luego el 3, Pablo dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y ahora vuelve Pablo nuevamente a elaborar o desarrollar un poquito más el tema de la defensa de su ministerio. Y ahora va a explicar y a describir un poco más acerca del ministerio. Lo primero que dice es que nosotros a nadie estamos engañando, a nadie le ponemos tropiezo, entiéndase, a nadie le impedimos que se acerque a Dios. Al contrario, nuestro ministerio es para que la gente crea en el Evangelio de Jesucristo y se acerque a Dios. Nadie. Pablo está diciendo, nuestro ministerio no hace daño a nadie. El 4. Antes bien, y ahora Pablo comienza a describir ciertas características del ministerio. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Él siempre ha dicho, y en sus cartas lo hemos visto, apóstol de quién? Del Señor Jesucristo, por voluntad del Padre. Él no se autodenominó o se autollamó o se autodesignó apóstol como están todos ese chorro de títeres allá afuera que se llaman apóstol, porque no hay fuera después de Pablo. Este lo llamó Dios. Los que vemos hoy fuera por ahí, todos ellos fueron autodenominados. Ellos mismos se llamaron apóstol. Aquí hay una señal, aquí hay una muestra de que cómo es el ministerio de Dios. Dios llama, Dios es el que da el título y es Dios quien simplemente encomienda ciertas responsabilidades, ciertas posiciones, si queremos llamar, dentro de su iglesia. Y Pablo fue llamado por Dios, él no se llamó a sí mismo. Así que dice, nosotros somos ministros de Dios, servimos a Dios. La palabra ministros aquí en el original es diaconía, o sea, él usa de diácono. Aquí Pablo dice, estamos que somos diáconos para Dios, somos servidores de Dios. Así que en ningún momento hemos dicho,
Este es nuestro ministerio. Este no es nuestra denominación. Este es nuestra iglesia única. No, nosotros predicamos la palabra de Dios. Nosotros representamos a Dios. Recuerden que en el capítulo 5 Pablo dice que somos embajadores de Cristo. Por lo tanto, un embajador solamente lleva la palabra que el rey o su presidente o el jefe del gobierno le dice a él que tiene que hablar. Un embajador jamás puede hablar su propia agenda o inventar respuestas o simplemente decir lo que se le ocurra. El embajador, repito, debe y tiene que decir todo lo que su jefe, su rey, su presidente le dice que tiene que comunicar a los demás países. Así que eso es lo que dice Pablo. Somos meros servidores de Dios. Dice, en mucha paciencia. Miren qué característica. Un ministro de Dios tiene que tener paciencia por todo lo que tiene que enfrentarse. No con lo del mundo, no con los no creyentes. Paciente inclusive con quienes, con los mismos de la iglesia, con toda la oposición que se va a levantar, con todos aquellos que le van a criticar. Debe ser paciente el ministro de Dios. Dice, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Y podemos quizás entender por qué Pablo lo primero que pone es que la primera característica que debe tener y que tenemos es que ser pacientes porque vamos a sufrir tribulaciones, problemas, conflictos, adversidades que van a afectar nuestro ánimo de tal manera que podemos perder los estribos y hacer un montón de cosas. Pablo dice, hay que ser paciente. Cualquiera que se enreda en estos negocios, por decir así, de Dios, tiene que saber que todo esto va a venir. Y una característica primordial es la paciencia, esperar en Dios y no responder inmediatamente y mucho menos ser impulsivo para resolver todo ese tipo de problemas que van a venir por causa de este evangelio. Y no es porque el evangelio sea malo, es porque sabemos que ya Pablo nos dijo que nuestra lucha es que no es contra carne ni sangre, es contra todas huestes espirituales, es con Satanás. Estamos peleando y por eso es que tiene que haber paciencia. ¿Paciencia para qué? En necesidades. Es probable que las necesidades pueden ser de muchas maneras, física, económica, pueden ser necesidades materiales, de muchas maneras. Hay que ser paciente. Hay cosas que no siempre van a estar a la mano y dispuestas en el ministerio, pero hay que ser paciente. Hay que ser paciente en las angustias. Tenemos que ser pacientes. Van a venir que tristeza, van a venir momentos que van a causar que mucho dolor, pero hay que ser pacientes en cómo sobrellevar todo ese momento. Dice Pablo, mire otra que ocurre. Dice, en azotes, versículo 5, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. El 7, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, mas castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo a nada, mas poseyéndolo todo. Esta lista de características que pone Pablo, inclusive más adelante vamos a ver que pone unos contrastes. Todo esto lo que Pablo quiere decirle a los corintios y a nosotros, que el ministro de Dios o todos los que están sirviendo al Señor de una manera u otra, hay que ser paciente por tantas cosas que van a ocurrir, de una manera o de otra. Pablo ya dijo en el 5 y en el 6, pasó cárceles, lo vimos ya. Los tumultos, ¿se acuerdan el lío en Éfeso? En trabajos, posiblemente se refiere a trabajos y desvelos y ayuno, tanto que trabajando para él sostenerse, ¿se acuerdan que él hacía tiendas? Quizás también se refiere al mucho trabajo que lo que implica el levantar una iglesia, el levantar, ir y predicar, caminar de una ciudad a otra, en trabajar para poder que predicar, enseñar, discipular a otros, en desvelos. ¿Cuántas veces quizás Pablo pasó la noche que
orando, desvelado porque estaba orando o porque estaba pasando una situación difícil. Recuerden cuando naufragó, recuerden quizás en las cárceles, en ayunos. No necesariamente quiere decir aquí que está ayunando para buscar más que la presencia del Señor. Es posible que estaba ayunando para tener un aspecto espiritual. Pero también muchos piensan que la palabra ayuno es que hay momentos que ni se come. El trabajo este es tan difícil y demanda tanto que a veces pasamos que el día sin comer en ayuno. Así que nadie puede decir por certeza que esta palabra aquí de ayuno se refiere que hemos sacado tiempo para ayunar para el Señor. Repito, probablemente dejaba de comer, se olvidaba de comer por dedicarse a la tarea del Señor. En pureza, el ministro de Dios tiene que estar ocupado en siempre hablar y mostrar que es alguien puro, no contaminado, alguien que está en ciencia, que conoce la palabra de Dios, que busca conocer, tener más conocimiento de Dios, en longanimidad, que tiene ánimo, que no se desanima tan fácilmente. El ministro de Dios tiene que estar siempre que dispuesto a levantarse. Vendrán días que uno no quiere hacer nada, pero tiene que pensar, ¿sabes qué? Quien me da la fuerza es el Señor. Yo a quien sirvo es al Dios y creador del cielo y de la tierra y del mar y de todo lo que hay en ellos. Yo a quien sirvo es a quien dio su Hijo y por gracia me ha salvado. Y lo menos que yo puedo hacer es que levantarme de este lugar y no ser alguien en uno más en un sofá, como decimos por aquí, un potato couch. O sea, es levantarme e ir y hacer la tarea que Dios me ha mandado hacer. Hay que tener ánimo cuando más las circunstancias parecen que nos obligan y nos están acechando de tal manera que nos están haciendo sentarnos sin hacer nada. Ahí es que tenemos que levantarnos. Vamos adelante. Tenemos el ministro de Dios que hace en bondad. Hay que ser buenos con todos, aunque hay gente que van a ser malos contra nosotros. Tenemos que mostrar siempre ser que bondadosos con todos. En el Espíritu Santo, nosotros no hacemos las cosas por nosotros mismos. El ministro de Dios actúa, obra, habla, entiende, escucha, exhorta. Guiado ¿por qué? Por el Espíritu Santo, entendiéndose esto. El ministro de Dios tiene que someterse a Dios porque la iglesia y el llamado a salvar al mundo es de Dios. Por lo tanto, es en el Espíritu Santo que hacemos las cosas. No son ideas nuestras. No es nuestro corazón, nuestros inventos o mis necesidades personales. Simple. El ministro de Dios no puede estar por ahí con agendas personales. No. Tenemos que trabajar para Dios, obedeciendo y siguiendo su plan. En amor sincero, no podemos estar fingiendo amar. No podemos ser hipócritas al amar a los hermanos. Pablo dice, el ministro de Dios tiene que amar con sinceridad. Y el amor sincero perdona, tolera, es paciente, es bondadoso, es manso y exhorta y trata siempre de hacer lo mejor con el otro. No procura el mal del otro, ni se goza del mal del otro. Es con amor sincero. El ministro de Dios ama porque representa a Dios. Dice el 7, en palabra de verdad, en poder de Dios. El decir palabra de verdad puede ser las dos cosas. Predicando sin cambiar, sin tergiversar o adulterar la palabra de Dios. Hablarla tal y como Jesús la ha enseñado. También en palabra de verdad es que el hombre de Dios es veraz. Todo lo que habla es que verdad. No miente, no engaña, no comete fraude. El hombre de Dios lo hace que en poder de Dios, no es con las fuerzas humanas. El ministro depende de la fuerza y poder de Dios. Punto. No podemos depender de nosotros mismos. Y al decir poder de Dios, puedes también pensar que tanto la fuerza física como también el intelecto. Dependemos de Dios en todo esto. Con armas de justicia a diestra y a siniestra. Practicando la justicia a todo el mundo. Por eso es que a diestra y a siniestra, con todos voy a ser igual de justo. No voy a ser parcial. Tengo que amar a todos por igual y ser justo. Tengo que obrar justicia
para todos de igual manera como hace Dios. Miren, eso es bien simple. ¿Por qué tengo que hacer así? Porque Jesús, la Biblia dice que Dios es bueno, de tal manera que Él hace que salga el sol para quienes, para buenos y para malos. Dice que hace llover para quienes, para buenos y para malos. ¿Y cómo nosotros vamos entonces a parcializarnos? El ministro de Dios no se puede parcializar. El ministro de Dios tiene que obrar justicia tanto para buenos como para malos, porque repito, el ministro de Dios representa a Dios. Así que eso es lo que Pablo está diciendo a la iglesia en Corinto. Y ahora viene Pablo a decirnos un contraste, ¿no? Miren, el ministro de Dios, por honra y por deshonra. Hay gente que les conoce a gente honrosa como que son gente deshonrosa. O sea, hay quienes le creen, hay quienes que no le creen. Bueno, pues eso es lo que la gente piensa. Los tienen como por gente que son malos o que son buenos. O sea, que tienen mala fama o que tienen buena fama. Está en el versículo 8. Y así piensa mucha gente. Y eso lo conocemos. ¿Cuántos buenos siervos de Dios allá afuera? Muchas iglesias, oh, tremendo siervo. Pero hay otros que dicen, no, ese es un títere, es un sinvergüenza, es un hipócrita. Sí, todo el mundo tiene buena fama para algunos, pero para otros tiene que mala fama. Es parte de este oficio. Se va a encontrar siempre, se encuentra en todo lugar. Dice, como engañadores, y ahora hace contraste. Aunque para algunos somos que engañadores, pero la verdad es que para Dios somos que veraces. Ya dijimos que anteriormente dice Pablo que una característica del ministro de Dios es que tiene que ser que veraz, tiene que hablar verdad, que su palabra sea que en palabra de verdad. No me importa que ustedes nos llamen que somos engañadores, pero Dios sabe que somos veraces. Y ahora Pablo aquí, estos contrastes que nos va a citar o a describir, o la lista que nos va a dar, Pablo lo que pretende y quiere hacer llegar a todos en Corintio y nosotros hoy día es que siempre habrá gente en la iglesia que va a dudar de nuestro ministerio y de nuestro llamado. Lo importante es, ¿y qué piensa Dios de nosotros? El mundo puede pensar una cosa, pero ¿qué piensa Dios? Lo importante es qué piensa Dios de mí. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Estás actuando y obrando de acuerdo a su voluntad? No es que me diga, Dios conoce mi corazón. Por eso es que tenemos que vivir en temor a Dios. Porque Dios sabe lo que yo estoy pensando y sabe mis pensamientos y sabe mis maquinaciones y sabe lo que mi corazón desea o no desea. Dios sí sabe si realmente yo le amo de verdad o no. Así que cuando mucha gente dice, bueno, pero Dios conoce mi corazón, no me importa que la gente me juzgue. Cuidado, porque ya Pablo nos dijo de antemano, tenemos que ser que hombres dignos, hombres y mujeres, que como dignos hijos de Dios, tenemos que imitar a Dios. Así que nos podemos quizás hasta, no sé si decir, condenar doblemente al decir Dios conoce mi corazón, como que dice, sí, Dios sabe que yo miento, que yo no hago verdad, que digo mentira, que robo, que hago fraude, que hago esto, que hago lo otro, que tengo pensamientos, que no considero a nadie. Sí, por eso Dios conoce nuestros corazones y nuestras intenciones. Aunque el mundo nos critique, tenemos que estar seguros cómo yo estoy para Dios. Aunque me digan que soy un engañador, pero Dios sabe que estamos diciendo verdad. Aunque el mundo diga, no los conozco, pero bien conocidos para Dios. Estoy en el versículo 9. Como moribundos, pensarán algunos, ya eso se acaba, dice Pablo. Mas he aquí, vivimos, porque Dios es el que da la vida. Como castigados, algunos pensarán, mira lo que le está pasando al ministro, eso es que está recibiendo un castigo de Dios, esto le pasa por aquello, por lo otro, porque haciendo cosas malas. ¿Qué dice Pablo? Mas no muertos. Dice Pablo, lo importante es para qué somos para nuestro Dios. Tú y yo tenemos que vivir cada día que nos levantamos en la mañana. Dirá, pero esto es para los ministros, Miguel. No, 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 no. Todos somos ministros en el Señor. Ya Pablo nos advirtió en el versículo 1. No recibamos en vano esta gracia, puesto que Dios nos ha dado algo que no merecíamos, que es lo menos que tú y yo podemos hacer. Colaborar con Él. Ser socios de Dios en esta misión de predicar el Evangelio.
Y lo menos que podemos hacer es colaborar con Dios de una manera eficaz. ¿Y cuál es la manera eficaz? Usted dirá, pero hermano, usted acaba de decir que la fuerza, el poder, la inteligencia, todo viene de Dios. Exacto. La mejor manera eficaz es que sometiéndonos a Dios, obedeciendo su palabra y haciendo lo que Él nos dice que hay que hacer. Esa es la mejor manera de servir a Dios. Siendo ejemplo al mundo de que somos sus hijos y que obedecemos su palabra y que le amamos sobre todas las cosas. Y no tomando las cosas personales. Mire, imagínense si Pablo tomara personal todas estas críticas de Corinto y de otras iglesias. Pablo hubiese dejado el ministerio hacía rato. Hacía rato se hubiese ido. Y mucha gente en las iglesias reciben posiciones de liderato o de algún ministerio muy simple en las iglesias y por cualquier tontería, me voy, porque el hermano me criticó, porque me criticaron, porque no aprecian el trabajo que yo hago, porque nunca me han dicho nada, ni siquiera me dan por lo menos las gracias, por cualquier cosa. ¿Sabías que el que te llama es Dios y no es la iglesia? Si te enojas con la iglesia es porque nunca el llamado que sentiste fue de Dios. Y lo hacías para quizás un momento de vanagloria, enaltecerse, viste, estoy haciendo algo para Dios, para que la gente te viera. No, hermano. Cuando Dios llama, nosotros respondemos. Pablo otra vez, repito otra vez las palabras, versículo 1. No recibamos en vano esta gracia. Lo menos que podemos hacer es ser colaboradores de Dios, trabajar mano a mano con Jesús. Qué linda, qué experiencia esa. Si estás seguro que Dios te llamó, no te preocupes por los otros, por lo que digan los demás de ti. Lo importante es que tú estés seguro que tú estés haciendo las cosas como Dios quiere que tú las hagas. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Que que tú estés seguro que tú estás obrando bien para los ojos de Dios. Dice el versículo 10, como entristecidos. Hay quienes dicen, mira el pobre Pablo, esa gente está triste, esa gente no tiene gozo. Y Pablo dice, mas siempre gozoso, porque Dios da el gozo. Ellos quieren que tengamos el gozo del mundo, mas nosotros tenemos el gozo que sí es verdadero, que viene de adentro del corazón, el que produce Dios. Hermanos, y cuando tú sirves a Dios y sabes que le estás sirviendo de corazón y sabes que recibes de parte de Él todo su apoyo, todo su sostén del Espíritu Santo, hay algo bien adentro que te da paz y te da gozo. Aunque se esté cayendo el mundo, pero hay un gozo adentro. Eso es lo que dice Pablo. Aunque el mundo diga, esta gente, ese ministerio va para el piso, Pablo dice, estamos gozosos. Dios está haciendo grandes cosas a través de nosotros. Aunque no parezca, pero Dios está actuando. Dice, versículo 10 a mitad, como pobres. Quizás criticaban a Pablo, bendito, no tienes un lugar donde dormir. ¿Y qué dice? Pero para Dios, ¿qué es? Mas enriqueciendo a muchos. La idea de enriquecer a muchos no es que le están dando mucho dinero a la gente, es que los están enriqueciendo con la palabra de Dios, que los puede liberar no solamente para salvación, sino también a una nueva vida que a lo mejor, probablemente, puedan terminar cambiando sus hábitos de estilo de vida y puedan tener un buen trabajo y pueden tener ¿qué? Dinero para traer a sus casas. Y quizás sí están enriqueciendo materialmente, vamos a decir económicamente, a mucha gente porque esa gente ha conocido a Cristo y han cambiado ¿qué? Estilo de vida. No estoy diciendo que es un evangelio de prosperidad como unos por ahí están predicando, no es lo mismo. Aquí lo que dice es que está enriqueciendo a gente en el sentido de que están recibiendo palabra de verdad. Si Dios los quiere prosperar económicamente a un nivel muy alto, eso es Dios. Si los quiere dar lo mínimo, lo necesario para cada día, eso es Dios. Lo importante es que aunque critiquen a Pablo, que es un ministerio empobrecido, Pablo dice, no, este evangelio, el evangelio de Jesús, trabajar para Dios, enriquece a la gente de muchísimas maneras, aunque el mundo no lo vea. Dice, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aunque el mundo nos vea que no tenemos nada, Pablo dice, el ministro de Dios, el Hijo de Dios, lo tiene que todo. Porque el que tiene a Cristo y tiene a Dios en su corazón, lo tiene a todo. ¿Por qué? Porque es hijo del dueño del universo. No dueño del mundo, no.
el dueño y creador del universo. Le pertenece al reino que vive y reina por toda una eternidad. Pertenece a un reino que nunca tendrá fin. Pertenece a un nuevo gobierno de paz, de amor, de gozo, que solo aquellos que son de Dios lo van a disfrutar. Por eso lo poseen que todo, porque son de Jesucristo. Hasta el versículo 10, Pablo da una lista de muchas cosas, características y contrastes, que aunque el mundo quiere una cosa, esto es lo que pasa con Dios. Y características que deben estar presentes, repito, en todo hijo de Dios. Porque lo menos que podemos hacer, vuelvo otra vez al versículo 1, es, luego de haber recibido esta gracia que no merecíamos, es servir a Dios, colaborar con Él en la misión de hablarle a otros de Jesucristo, de decirle lo que Cristo ha hecho en mi vida y de decirle, mira, Dios quiere salvarte, Dios quiere darte una oportunidad con que tú vuelvas a Jesucristo, que tú vuelvas a Él por medio de Jesucristo. Mira, yo era así, pero ahora Jesucristo me ha cambiado. Eso es lo que Pablo quiere que la iglesia entienda. Ese es el ministerio. Ese es el ministro del Señor. Y todos somos llamados para ser servidores de este Dios tan grande y tan bueno. Sería bueno repasar estos versículos del 3 hasta el 10, estas características, estos contrastes, y estar seguro que cada día estemos viviendo de esa manera, para agradar a Dios y ser participantes de esta misión, de este trabajo que Dios ha dado a su iglesia. Bien, y ahora Pablo dice, versículo 11 al 13, dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestros propio corazón. Pablo está diciendo, miren, lo que quiere decir Pablo es lo siguiente, nosotros le amamos, nosotros le hemos entregado en cuerpo y alma a ustedes. Ustedes saben lo que hemos hecho por nosotros. Ustedes son los que tienen la vista corta, no quieren darse cuenta quiénes somos nosotros. Eso es lo que quiere decir. Abran sus ojos, abran sus corazones. Ustedes son los que se han puesto estrechos, que no quieren creer más allá. Abran, tengan desen la oportunidad de conocernos mejor, desen cuenta que somos del Señor. Pablo está diciendo, nosotros le amamos. Y él quiere que Pablo quiere que también ellos también le amen. Dice el 13, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos le hablo, ensanchaos también vosotros. O sea, Pablo les está exhortando como un padre a los hijos. Amen, pero no se estrechen, no amen a un grupito, no sean tan criticones o no estén juzgando, no estén queriendo saber de cosas que desconocen, porque están hablando de nosotros y todavía no nos han conocido bien. Ensanchen más ese pensamiento y traten de conocernos mejor y amarnos más. Eso es lo que quiere Pablo. Les exhorta como un padre a los hijos, con amor, con ternura. Eso es lo que está diciendo el versículo 13. Así que Pablo otra vez vuelve a este capítulo, como dije al principio, a defender su ministerio. Pero otra vez, esas características del 3 al 10 deberíamos repasarlas muy a menudo para ver si yo estoy viviendo a la altura de un hijo de Dios. Porque eso es lo que tiene que hacer un hijo de Dios. Y tiene estas características, y aunque cuando estemos trabajando para el Señor, aunque el mundo demande de nosotros lo que ellos piensan que es lo bueno, no, hay un contraste. Y el contraste es el siguiente. El mundo que critique a la iglesia y a los hijos de Dios no conoce a Dios. Por lo tanto, por eso critica y no entiende. Así que, hermanos, no lo cojas personal. Repito, no lo tomes personal. Dios, si tú estás viviendo a la altura que Dios quiere, Dios está contigo y es Dios quien hace ese contraargumento a todas las críticas y quejas que vengan del mundo. Bien, hermanos, para ir terminando, versículo 14 en adelante, Pablo dice lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ahora aquí Pablo
no se va del tema, él continúa con lo mismo. Y Pablo quiere ahora traer el mismo tema, puesto ya que dijo, iglesia, ábranse su corazón, conózcanme mucho mejor. Ensanchen su vista y vean que esto es más profundo, vean que sí somos de Dios, que le amamos. ¿Okay? Y Pablo le dice, ¿sabes qué? Tengan cuidado con quién se estén juntando. Muchos piensan que este versículo se refiere al matrimonio. Aquí no habla nada de matrimonio, aquí no habla de ninguna pareja, pero sí se aplica a una pareja. No estoy diciendo que no se aplica al matrimonio, pero no está directamente al matrimonio. Sí, en otros versículos Pablo sí lo dedica expresamente al matrimonio, pero aquí puede ser que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Sí, lo básico uno pensaría, en yugo uno pensaría en la unión de un hombre y una mujer. Ah, bueno, pues que no se case un hombre con una incrédula o una mujer con un hombre incrédulo. Bueno, porque trae problemas, punto. Esa es la sugerencia, eso es lo que Dios manda. Pero a la larga, ¿sabe qué, hermano? Cada uno hace lo que le dé la regalada gana, porque eso muchísima gente en las iglesias han crecido en las iglesias con la Biblia y lo han hecho. Así que no tiene nada que ver. Uno le enseña, pero Pablo lo dice, no está bien, no te va a traer nada también. No va a ser color de rosa todo al inicio. Pero también Pablo está hablando aquí, no te unas con yugo desigual. ¿Con quién estás andando? ¿Con quién estás pasando más tiempo que te está dando que influencias que te están afectando? Ahora Pablo quiere tocar el punto. Posiblemente ustedes que me están juzgando o están juzgando este ministerio están con gente que le están siendo que influenciados con sus ideas y no con las de Dios. Es lo que Pablo quiere atacar aquí. ¿Se fijan? No es tanto el matrimonio, es a la iglesia. ¿Con quién te pasas más tiempo? ¿A quién estás escuchando? ¿Quiénes son los que más te dirigen o te enseñan de la palabra de Dios? Y Pablo está diciendo y usa diferentes ejemplos, ¿no? Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Comunión la luz con las tinieblas. Lo que Pablo quiere traer es los contrastes. El Hijo de Dios tiene que tener influencias de gente que también sean que hijos de Dios. Hijos o hijas, ¿no? Estoy diciendo los dos sexos, ¿no? Pero eso es lo que quiere decir Pablo. ¿Quién tiene influencia sobre ustedes? ¿Es Dios o es gente que no sigue a Dios? Y eso es todo lo que Pablo quiere abordar del versículo 14, sobre todo a mitad del 16, y usa esos diferentes ejemplos. O sea, no puedes decir que Cristo puede habitar con Belial, que Belial aquí sería como sustituto de Satanás. No puede decir que Cristo y Satanás de vez en cuando se toman un café juntos y comparten juntos. No. Y Cristo se deja influenciar por Satanás. Jamás. Por eso que Pablo quiere decirle en este versículo 14 al 16 es, iglesia, ¿con quién pasas más tiempo? Es probable que miren, en la iglesia puede haber gente cristiana, como hemos dicho muchas veces, entre comillas cristianos, ¿okay? Porque solo Dios sabe realmente quiénes son sus hijos. La verdad que solamente Dios lo sabe y más en estos tiempos. Porque hasta el diablo se levanta por ahí y dice soy cristiano. Y lo es, porque cree en Cristo. Es más, ¿qué Cristo es mejor que usted y yo? Porque Él sí lo ha visto. Ese para frente al trono del Padre. Ese sí cree en Dios. Y sin embargo también puede decir por ahí que es cristiano. Y puede citar la Biblia, porque Él es padre de toda mentira. Pero en fin, hay gente en la iglesia que puede parecer cristiano y puede que a lo mejor nos está dando los mejores consejos y la influencia no es buena. Cuidado. Pablo también abre aquí, trae a la iglesia, cuidado con quién pasas más tiempo. ¿Quién te está influenciando de tal manera que te ha afectado de manera que ya no crees y tienes dudas de nuestro ministerio? Hermanos, es difícil evitar sentarnos a tomarnos un café o compartir con gente incrédula. No, es bueno, hay que hacerlo porque es la única manera que podemos predicar y dar testimonio. Pablo se refiere, y con esto termino esta parte, no te dejes influenciar, llenarte la cabeza de gente que no están dando conforme a la voluntad de Dios. No estoy diciendo aquí incrédulo, estoy diciendo con gente que no esté andando conforme a la voluntad de Dios. Oremos, busquemos discernimiento. El diablo va a poner ovejas que realmente son lobos por dentro. Los va a enviar para engañarnos, para sacarnos de la verdad, de tal manera que traiga que dudas en nuestros corazones. Eso es lo que dice Pablo aquí. Y Pablo entonces dice, versículo
16 a mitad en adelante dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Y Pablo, al decir templo, se refiere a la iglesia en general. El pueblo colectivo, todos nosotros juntos, somos templo de Dios. Y por lo tanto tenemos que cuidar el templo. Lo que quiere decir Pablo es cuidémonos unos a los otros. Cuidemos este grupo que Dios llama ahora y su iglesia, su pueblo. ¿Por qué? Porque en la antigüedad todo se hacía con solemnidad, porque era el templo de Jehová, allí estaba Dios. Pues Pablo dice, vivamos de esa manera. Tengamos ese temor, seamos reverentes en todo momento. Y cita varios versículos que se encuentran en Isaías y en Jeremías de la promesa que Dios había hecho que iba a hacer en estos últimos tiempos que lo está haciendo. Y no lo voy a leer todo, pero así que entonces Pablo terminamos con el versículo 1 del capítulo 7 que dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Se fijan? Pablo, ahí entendemos, Pablo se refiere, hay un grupo de hermanos en Corinto que están siendo influenciados por gente no creyentes o personas que aunque se dicen ser cristianas, no están dando las mejores sugerencias o los mejores consejos, o está dando falsas enseñanzas, o simplemente son emisarios de Satanás que van con la única intención de hacer daño a los hijos de Dios. Pablo dice, hay promesas desde el Antiguo Testamento y eso se está cumpliendo hoy día con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vivamos entonces en santidad. Repito, podemos compartir, trabajar con gente incrédula. Lo que no vamos a hacer y no podemos permitir es que ellos dominen sobre nuestra creencia, con las enseñanzas de Dios, que nos influyan cosas que vayan en contra de lo que diga la palabra de Dios. Y eso es bien simple. Póngalos a prueba. Lo que tú dices, ¿lo apoya la Biblia? No, pues entonces, espérate, déjame, vamos a buscar esto mejor. Aguantemos aquí, punto, y ya está, es tan sencillo, es muy sencillo. Si la otra persona se molesta, bueno, pues, que se busque entonces a otra persona a quien puede influenciar, pero seamos sabios en esto. Recuerden como dice al final, limpiémonos de toda contaminación, miren cómo dice Pablo, de carne y de espíritu, tanto en lo espiritual como también en el aspecto carnal. Perfeccionémonos la santidad en el temor de Dios. Hermanos, Pablo defiende su ministerio y nos exhorta y inserta la palabra hoy día a nosotros a mantenernos buscando siempre la verdad en la palabra de Dios. Estemos con personas que estemos estudiando juntos la palabra y que estemos en el mismo pensamiento, que estemos todos en la misma enseñanza. Hay mucha gente que interpreta la Biblia a su manera. Hay mucha gente que la dice. Hay mucha gente que va a decir, no, yo estoy hablando en el nombre de Dios. Hermanos, hay muchos engañadores allá afuera. Yo siempre he dicho que el que viene a engañarnos nunca se va a poner un letrero diciendo, vengo a engañarte. No, se va a poner un letrero que diga, soy un hijo o una hija de Dios. Y cuidado, tenemos que abrir los ojos. Tenemos que saber quién son nuestras influencias. Procuremos que el Señor nos guíe siempre a personas, a estudios, a grupos en los que podamos seguir creciendo juntos, dirigidos por el Espíritu Santo. Hermanos, el capítulo 7 no lo vamos a discutir, pero es cuando Pablo entonces se regocija a recibir noticias de parte de los corintios y le dicen en esta carta, ya estoy tranquilo porque escuché que la pasada carta, que creemos que es la primera o quizás otra carta, los corintios se sintieron un poco dolidos por lo que Pablo les dijo, pero Pablo se entera que resultó para bien. Los corintios se han arrepentido, algunos ya aquellas cosas que estaban haciendo. Pablo recibe la noticia que está contento de que algunos ya, bastante de ellos al parecer, se han arrepentido, están preocupados por Pablo y que quieren seguir ayudando a Pablo en su ministerio. ¿Se acuerdan? Creemos otra vez que tiene que ver con las quejas que Pablo escribió en su primera carta. Hermanos, hasta aquí terminamos. La semana que viene, capítulo 8. La semana que viene, capítulo 8, segunda de Corintios. Que tengan una lindísima semana. Y recuerden que ya, hermanos, hoy estamos en marzo 21. Ya casi se cae este mes. Ya en una próxima semana estamos en Semana Santa. Tenemos actividades especiales.
Que Dios me los bendiga mucho. Oremos uno por los otros. Y recuerde llamar a la iglesia para que podamos vernos, aunque sea de lejitos, con las mascarillas puestas en la iglesia. Que Dios me los bendiga. Pasen una linda semana. Bye bye.